vamos a ver lo que es la técnica de estarcido, donde vamos a emplear estas plantillas que se llaman stencil. Entonces, bueno, quiero mostrarles acá cómo vamos a realizar la técnica. Para los ejemplos les voy a indicar con estas piezas como hemos venido trabajando con plantillas elaboradas con papel, con una forma muy sencilla como un corazón. Lo que vamos a hacer inicialmente es ver desde lo más sencillo hasta un poco más elaborada la técnica. Entonces, el paso más sencillo para elaborar la técnica sería ubicar la plantilla. Como este ejercicio es tan rápido, pues simplemente la voy a sostener con la mano. Pero si estuviéramos trabajando toda una pieza con una plantilla más grande que nos va a requerir mayor tiempo, probablemente necesitemos fijarla con cinta para que no se nos vaya a mover y se nos dañen las figuras. Entonces voy a sostener la pieza, voy a aplicar la pintura. Para esta técnica es muy importante que la pintura tenga buena densidad. Es muy difícil trabajar con pinturas aguadas esta técnica porque la pintura aguada, en este caso que estamos trabajando con papel, nos va a humedecer demasiado el papel, o si fuera una plantilla como esta que es de un material plástico, pues se va a encharcar la plantilla por debajo. Entonces necesitamos que las pinturas de esta técnica sean más bien espesas, densas o cremosas. Voy a descargar en papel el exceso de pintura, no llegando a la técnica de pincelada en seco, pero sí restando un poco de carga, y la forma de trabajarla sería golpeando en la superficie. ¿Qué logramos al hacer este efecto golpeando? Vamos a lograr que la pintura nos quede aplicada por encima y vamos a evitar que se nos encharque la plantilla por dentro. Si yo trabajara la técnica aplicando de esta manera la pintura, se nos va a encharcar entonces la plantilla por debajo y no nos va a quedar bien definida la figura. Entonces cargo nuevamente de pintura si veo que me estoy quedando escasa, y vuelvo y empiezo a trabajar de la misma manera, a golpes. ¿Sí? Voy golpeando la superficie. Esta sería una forma básica de trabajar un stencil. Simplemente estoy aplicando una figura de un solo tono. Si quiero jugar con un poco de más contraste o darle un efecto de volumen, entonces voy a ubicar nuevamente la plantilla. Como fui algo generosa con la humedad, aprovecho que no se ha secado todavía el color amarillo y voy a colocar algunos toques de rojo en una parte inferior para que tenga un efecto degradado o de sombra en este lateral. Si el color de amarillo de base está muy seco, de pronto me genere un efecto muy marcado del rojo y no se va a ver tan degradado. Voy a retirar la plantilla y podemos observar que mejora mucho más la apariencia, no se ve tan simple, aunque depende de lo que usted quiera lograr en su proyecto. Acá les voy a mostrar, pues me había anticipado un poco a este paso, y es para obtener un efecto de sombra en la silueta. Entonces ubico la plantilla, voy a aplicar un tono oscuro que me dé ese efecto de sombra. Yo no lo hice en toda la silueta porque la intención que yo tengo es desplazar hacia un lado y un poco hacia arriba la plantilla para que esta parte que se esconde se quede notando y me dé el efecto de sombra o de reflejo. Entonces voy a colocar acá la figura. En este caso voy a aplicar una técnica de doble carga en el pincel para evacuar más rápido este corazón. Entonces descargo acá para que se me integren estos dos colores. Posiciono bien la plantilla. Voy a hacer el mismo procedimiento, voy trabajando como a golpecitos y voy a retirar la plantilla. Entonces me va a quedar esta silueta oscura como si fuera la sombra que refleja este corazón en la parte de abajo. Quiero hacer una aclaración en cuanto a este pincel. Este pincel como tal no es el pincel estrictamente que se emplea para la técnica de stencil o estarcido,
Para esta técnica pues venden unos pinceles que vienen con las cerdas totalmente rectas. No sé si logran ver que este pincel tiene un poco ovalada las puntas de las cerdas. Si estuviéramos hablando de un pincel para esta técnica en especial, las cerdas se notarían totalmente rectas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aunque este pincel también nos puede brindar las mismas funciones. Bueno, sería esto de la técnica de stencil. Ya ustedes se darán cuenta que es una forma muy sencilla y muy simple de decorar las superficies, que si ustedes no tienen las plantillas las pueden generar, las pueden hacer con acetato, pueden emplear acetatos de botellas plásticas, pueden emplear lo que anteriormente venían las radiografías, estos acetatos también los podemos emplear, o en este caso pues emplear si son para ejercicios o proyectos que no van a ser producidos en serie o no se necesite mayor cantidad, este tipo de plantillas en papel. Espero que les saquen mucho provecho a esta información, que practiquen bastante. Hasta luego.